Los vikingos fueron uno de los pueblos más fascinantes y temidos de la Edad Media, conocidos como excepcionales navegantes. Sus incursiones aterrorizaron las costas de Europa durante siglos, dejando un legado de pillajes, conquistas y exploraciones que aún resuena en la historia. Pero antes de convertirse en el terror de Europa, los vikingos eran simplemente pueblos nórdicos que habitaban las duras tierras de Escandinavia, una región que moldeó su carácter, su cultura y su destino. Para entender quiénes fueron los vikingos, debemos viajar a las frías costas de Escandinavia, la península que hoy ocupan Noruega, Suecia y Dinamarca. Allí, desde tiempos antiguos, vivían poblaciones de origen germánico, emparentadas étnica y culturalmente con otros pueblos del norte de Europa. Compartían una lengua similar, perteneciente al grupo de las lenguas germánicas septentrionales, y utilizaban un sistema de escritura basado en runas en letras angulosas, grabadas en piedra, madera o metal, que servían tanto para inscripciones monumentales como para mensajes cotidianos o mágicos. La geografía de Escandinavia fue determinante en su desarrollo. La región está fragmentada por profundos fiordos, montañas escarpadas y densos bosques, lo que hacía extremadamente difícil la comunicación y el transporte por tierra. El clima, gélido y hostil, con inviernos largos y oscuros, sumado a la presencia de animales salvajes como osos y lobos, obligaba a sus habitantes a buscar alternativas para sobrevivir y prosperar. Al igual que ocurrió con los antiguos griegos en su archipiélago, los escandinavos volcaron sus esfuerzos hacia el mar. El océano no era un obstáculo, sino una vía de escape, comercio y oportunidad. Can el Tiempo se convirtieron en maestros de la navegación, desarrollando embarcaciones legendarias, en los drakors o dragones. Barcos largos y estrechos con proas talladas en forma de dragón o serpiente, ligeros, rápidos y con poco calado, ideales tanto para alta mar como para remontar ríos. Dentro de estos pueblos nórdicos, existían diferentes grupos que, con el tiempo, serían conocidos como vikingos, según su origen. Los daneses, el grupo más numeroso y poderoso, se asentaban en la península de Jutlandia y en islas como Selandia y Escania. Su posición estratégica les permitía controlar las rutas comerciales entre el Mar del Norte y el Mar Báltico, lo que les otorgaba una ventaja económica y militar considerable. Los suecos, por su parte, orientaron su expansión hacia el este, navegando por ríos y lagos hasta llegar a las vastas tierras de lo que hoy son Rusia, Ucrania y Bielorrusia, donde establecerían contactos comerciales y fundarían asentamientos. Los noruegos, considerados los mejores navegantes de todos, se aventuraron hacia el oeste, hacia islas remotas y hostiles como las Orcadas, las Hébridas, las Feroe e Islandia. La sociedad escandinava estaba claramente estructurada en tres clases sociales. En la cima se encontraban los jarls, la nobleza guerrera y los reyes o caudillos, elegidos a menudo por asambleas de hombres influyentes dentro del clan. Por debajo estaban los carls, los hombres libres que formaban el grueso de la población, granjeros, artesanos, comerciantes y guerreros. Finalmente, en la base, los trolls, o esclavos, capturados en incursiones o nacidos en cautiverio, representaban una importante fuente de riqueza, ya que eran vendidos en mercados lejanos. Religiosamente, los nórdicos eran paganos y politeístas. Adoraban a un panteón de dioses que encarnaban las fuerzas de la naturaleza y los valores humanos: a Odín, el dios sabio y guerrero; Thor, el dios del trueno y protector; Freya, diosa del amor y la fertilidad. Su visión del mundo era dura y fatalista. La cultura guerrera ocupaba un lugar central, aunque sus tácticas no siempre eran las más avanzadas. Los vikingos destacaban por su ferocidad en el combate cuerpo a cuerpo. Para ellos, morir en batalla era el mayor honor, pues garantizaba el acceso al Valhalla, el salón de Odín donde los guerreros caídos banqueteaban eternamente junto a los dioses. A partir del siglo VIII, estos pueblos comenzaron una expansión sin precedente, que impulsó a estas comunidades, relativamente pequeñas y aisladas, a embarcarse en aventuras tan arriesgadas. Varias causas convergieron. Primero, el desarrollo de la agricultura y el crecimiento demográfico provocaron una superpoblación en tierras escasamente fértiles. Escandinavia no podía sostener a todos sus habitantes, lo que empujó a muchos a buscar nuevas tierras. Segundo, los avances en tecnología naval fueron cruciales. Inventos como la piedra solar, un cristal que polarizaba la luz para localizar el sol en días nublados, y mejoras en velas y timones, permitieron navegaciones más largas y seguras. Otro factor fue el vacío de poder en Europa, tras la caída del Imperio Romano y el declive de sus rutas comerciales. Los vikingos, con su velocidad y movilidad,
llenaron ese hueco, especializándose en el comercio de pieles, ámbar, esclavos, plata árabe, especias y armas francas. La fragmentación del imperio carolingio y la ausencia de flotas navales poderosas en Europa occidental les concedieron una hegemonía marítima casi absoluta. Finalmente, procesos internos de unificación tribal y conflictos por el poder provocaron el exilio de grupos derrotados, que buscaron fortuna en el extranjero. Así, todo estaba listo para el inicio de la era vikinga, un periodo que cambiaría el mapa de Europa y que tradicionalmente se fecha en el año 793 después de Cristo, con el brutal ataque al monasterio de Lindisfarne, en la costa de Northumbria a Sathual, Inglaterra. Aquel asalto marcó el comienzo de una oleada de terror que duraría siglos. La era vikinga comenzó oficialmente el 8 de junio de 793 después de Cristo, cuando un grupo de guerreros nórdicos desembarcó en la isla santa de Lindisfarne, frente a la costa de Northumbria, en el noreste de Inglaterra. El monasterio allí era uno de los centros espirituales más importantes del cristianismo anglosajón, repleto de tesoros, manuscritos iluminados y reliquias. Los monjes no estaban preparados para lo que llegó. Barcos con proas, talladas como dragones, aparecieron en el horizonte, y pronto los vikingos irrumpieron matando, saqueando y quemando todo a su paso. El cronista anglosajón Alcuino de York describió el horror. Nunca antes había aparecido en Britania un terror tan grande. Este ataque no fue un incidente aislado, sino el inicio de una ola de violencia que aterrorizaría a Europa durante más de 2 siglos. En los primeros años, los vikingos optaron por incursiones rápidas y de bajo riesgo, conocidas como hit and run. Pequeños grupos, a menudo liderados por jefes locales o nobles menores, atacaban objetivos costeros poco defendidos, a monasterios, aldeas y abadías ricas en oro, plata y esclavos, pero con escasa resistencia armada. Lugares como Iona en Escocia o las costas de Irlanda sufrieron repetidos asaltos. Los barcos vikingos, con su diseño ligero y velas cuadradas, les permitían aparecer de improviso, saquear y desaparecer antes de que llegara cualquier fuerza organizada. Pronto, la confianza creció. Las islas británicas ya no eran suficientes. Hacia el año 799, los vikingos atacaron la costa de Bretaña, en la actual Francia. En 834, saquearon Dorestad, uno de los principales centros comerciales de los Países Bajos, incluso se atrevieron con el Mediterráneo. En 844, una flota de 54 drakers remontó el río Guadalquivir con la intención de tomar Sevilla, en el entonces poderoso califato de Al-Ándalus. Aunque lograron saquear la ciudad durante varios días, fueron finalmente derrotados en la batalla de Tablada por las fuerzas de Abd Ar-Rahman II Ne. A pesar de la derrota, estas incursiones demostraron hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Mientras los daneses concentraban sus esfuerzos en Inglaterra y el continente, los noruegos se enfocaron en Irlanda y las islas del Atlántico Norte. En 853, fundaron un asentamiento permanente en lo que hoy es Dublín, que se convertiría en una de las principales bases vikingas. Desde allí controlaban el mar de Irlanda y lanzaban ataques constantes. Hacia mediados del siglo IX, los vikingos pasaron de simples saqueadores a invasores organizados. Ya no bastaba con llevarse botín y regresar a casa. Querían conquistar y asentarse. En 850, por primera vez, establecieron campamentos de invierno en Inglaterra, trayendo no solo guerreros, sino también familias y granjeros. En 865 llegó el gran ejército pagano Maysuler, en las crónicas anglosajonas, una fuerza masiva danesa liderada, según las sagas, por hijos de la legendaria figura de Ragnar Lothbrok, Ivar el Deshuesado, y Halfdan. Este ejército arrasó el este de Inglaterra. En 866, capturaron York y Oforwice, la capital de Northumbria, y la transformaron en Jorvik, un próspero reino vikingo. Uno a uno, los reinos anglosajones cayeron a Northumbria, East Anglia y gran parte de Mercia. Solo Wessex, bajo el rey Alfredo el Grande, resistió. En 878, Alfredo derrotó a los vikingos en la batalla de Edington y forzó un tratado. Los daneses se quedaron con el norte y este de Inglaterra, el Danelaw, mientras Wessex permanecía independiente. Fue la primera gran contención al avance vikingo, y Alfredo reorganizó su reino con fortificaciones Behrs, una flota naval y un ejército permanente. En el continente, los vikingos también elevaron la escala de sus ataques. En 845, una flota liderada por el legendario jefe Ragnar, posiblemente el mismo Lothbrok, remontó el Sena y asedió París. En el rey franco, Carlos el Calvo,
pagó 7.0 libras de plata, el primer danegeld registrado, para que se marcharan. París sería atacada 2 veces más en las décadas siguientes. Ciudades como Lisboa, Burdeos, Toulouse, Hamburgo y Nantes sufrieron saqueos devastadores. Los vikingos aprovechaban los ríos navegables, Senao, Loirao, Rin, Garonao. Sus barcos de poco calado les permitían penetrar cientos de kilómetros tierra adentro, sorprendiendo a defensores que nunca esperaban un ataque desde el interior. Con cada victoria, su ambición crecía. Ya no eran meros piratas, eran conquistadores en busca de tierras fértiles donde establecerse, gobernar y prosperar. Lo que había empezado como incursiones costeras se convirtió en una verdadera migración armada que redibujó el mapa de Europa. Mientras los daneses consolidaban su dominio en Inglaterra, los noruegos y suecos ampliaban sus horizontes hacia regiones más remotas. Los noruegos, maestros indiscutibles de la navegación oceánica, se adentraron en el Atlántico Norte, colonizando islas inhóspitas que servirían como escalas para aventuras aún mayores. Desde sus bases en las Orcadas y Shetland, que habían conquistado en el siglo VIII, se lanzaron hacia Islandia. En 874, el explorador noruego Ingolfur Arnarson fundó el primer asentamiento permanente en Reykjavik, atrayendo a miles de colonos que huían de la superpoblación y los conflictos en Noruega. Islandia se convirtió en un refugio para clanes independientes, donde se desarrolló una sociedad única sin reyes centrales, gobernada por asambleas things de hombres libres. Las sagas islandesas, escritas siglos después, preservarían la memoria vikinga, relatando hazañas heroicas, genealogías y mitos. Pero los noruegos no se detuvieron allí. En 982, Erik el Rojo, exiliado de Islandia por asesinato, navegó hacia el oeste y descubrió Groenlandia. Según las sagas, la nombró Tierra Verde para atraer colonos, aunque era mayoritariamente helada y árida. Estableció asentamientos en la costa suroeste, donde pastos limitados permitían la ganadería. Groenlandia se convirtió en una colonia vikinga próspera durante siglos, comerciando con marfil de Morsa, pieles y halcones, a cambio de madera y hierro escasos. Hoy Groenlandia aún pertenece a Dinamarca, un eco de esa era colonial. El logro más asombroso de los noruegos vino alrededor del año 1000, cuando Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, navegó aún más al oeste. Siguiendo rumores de tierras avistadas por marineros perdidos, llegó a un lugar que llamó Vinland, tierra de las viñas, por las uvas silvestres que encontró. Vinland correspondía a partes de Norteamérica, probablemente Newfoundland en Canadá, donde se han hallado restos arqueológicos en eleans, hómedos, casas de turba, forjas y artefactos vikingos. Leif estableció un asentamiento temporal, pero conflictos con nativos americanos llamados Scar, Lings, en las sagas, y la distancia lo hicieron insostenible. Aún así, los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América, 5 siglos antes de Colón. Por su parte, los suecos, conocidos como varegos, se expandieron hacia el este, navegando por ríos como el Volga y el Dnieper. En 861, conquistaron Novgorod, y en 863, Kievan liderados por Rurik, fundaron la Rush de Kiev, un estado que dominaría a tribus eslavas y finesas. Controlaban rutas comerciales vitales entre el Báltico y Bizancio, intercambiando esclavos, pieles y ámbar por seda, especias y plata árabe. En 860 y 907, atacaron Constantinopla, la capital bizantina, forzando tratados comerciales favorables. Impresionados por su ferocidad, los emperadores bizantinos los contrataron como mercenarios, formando la guardia varega en élite personal del emperador, famosa por su lealtad y hachas de doble filo. En Europa occidental, los vikingos continuaron sus conquistas. En Francia, el caudillo Rollo, o Rolfer, lideró incursiones por el Sena en 911. El rey franco Carlos el Simple le concedió tierras en Normandía, a cambio de vasallaje y conversión al cristianismo. Rollo se convirtió en duque de Normandía, fundando una dinastía que mezclaría sangre vikinga con cultura franca. Sus descendientes, los normandos, se expandirían en 1066. Guillermo el Conquistador, besnito de Rollo, invadió Inglaterra y venció en Hastings, convirtiéndose en rey. Irónicamente, un linaje vikingo reconquistó lo que sus antepasados habían perdido. En Inglaterra, tras la paz de Alfredo, los vikingos regresaron. En 947, Erik Hacha Sangrienta reconquistó York, pero fue expulsado. En 1016 el danés Canuto el Grande invadió y se proclamó rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega, creando un imperio nórdico efímero. Canuto promovió la integración, casándose con la viuda de un rey sajón y adoptando el cristianismo.
La era vikinga también vio conversiones masivas. En 960, Harald Diente Azul unificó Dinamarca y se convirtió al cristianismo, erigiendo la piedra de Jelling como monumento. Islandia adoptó el cristianismo en 1000 por decisión parlamentaria. Suecia y Noruega siguieron en el siglo XI estas conversiones, junto con la centralización de reinos y el fin de la fragmentación europea, marcaron el declive vikingo. Hacia 1100, los vikingos como tales desaparecieron, absorbidos por culturas cristianas. Sus runas y dioses paganos se desvanecieron, pero su legado perdura en el ADN de europeos, en topónimos como Normandía o Dublín, y en exploraciones que ampliaron el mundo conocido. A medida que el siglo XI avanzaba, la era vikinga comenzó a desvanecerse, no con un estruendo de batallas épicas, sino con una transformación gradual que integró a los pueblos nórdicos en el tejido cristiano y feudal de Europa. Los vikingos, que habían sido sinónimo de terror y conquista, se convirtieron en reyes dux Mercadiers, dejando atrás sus drakers para adoptar coronas y cruces. Este declive no fue repentino, fue el resultado de factores internos y externos que erosionaron su estilo de vida nómada y guerrero, mientras su legado se extendía por continentes y siglos. Uno de los catalizadores principales del cambio fue la conversión al cristianismo. Lo que empezó como conversiones individuales por conveniencia política o económica se convirtió en un movimiento masivo. En Dinamarca, Harald Diente Azul, Harald Bluetooth, no solo unificó el reino en la década de 950, sino que también impulsó la adopción oficial del cristianismo alrededor del 960. La famosa piedra rúnica de Jelling, erigida por Harald en honor a sus padres, marca esta transición, un lado con inscripciones paganas y el otro con un Cristo crucificado, simbolizando el puente entre mundos. Harald construyó iglesias y fortificaciones, y su reino se alineó con la Europa cristiana, facilitando alianzas y comercio. En Noruega, Olaf II Haraldsson Sanolef impuso el cristianismo por la fuerza en el siglo XI. Aunque su muerte en la batalla de Stiklestad en 1030 lo convirtió en mártir y aceleró la conversión. Suecia tardó más, con Olaf convirtiéndose alrededor del 1000, pero el paganismo persistió en regiones remotas hasta el siglo XII. Islandia, en una decisión pragmática tomada en el Auteng, Asambola de 1000, adoptó el cristianismo para evitar divisiones internas, aunque permitió prácticas paganas privadas por un tiempo. Estas conversiones no solo cambiaron la religión, sino también la cultura. En las runas fueron reemplazadas por el alfabeto latino. Las sagas orales se escribieron en monasterios, y el Valhalla se dio paso al cielo cristiano. La centralización política en Escandinavia también jugó un rol clave. Los reinos de Dinamarca, Noruega y Suecia emergieron como entidades unificadas, con monarcas que preferían la diplomacia y el comercio a las incursiones. Canuto el Grande ejemplifica esto, como rey de Inglaterra 1016 a 1035. Dinamarca y Noruega creó un imperio nórdico que priorizaba la administración estable. Canuto asistió a la coronación del emperador Conrado II en Roma en 1027, mostrando su integración en la élite europea. Tras su muerte en 1035, su imperio se fragmentó, pero dejó un precedente de gobernantes nórdicos como pares de reyes francos y anglosajones. En Inglaterra, el fin vikingo culminó en 1066. Harald Hardrada, de Noruega, invadió con una flota masiva, pero fue derrotado en la batalla de Stamford Bridge por Harold Godwinson. Días después, Guillermo de Normandía, descendiente de Rollo, venció a Harold en Hastings, ascendiendo al trono como Guillermo el Conquistador. Esta conquista normanda fue, en esencia, una victoria vikinga tardía. Los normandos, vikingos francisados, importaron su energía guerrera, reformando Inglaterra con castillos, feudalismo y el Domesday Book. Los normandos continuaron expandiéndose en el sur de Italia. Roberto Guiscardo fundó el reino de Sicilia en 1130, conquistando territorios bizantinos y musulmanes durante las cruzadas. En el este, la Rus de Kiev evolucionó hacia un estado eslavo cristiano. Vladimir y el Grande se convirtió en 988, adoptando el cristianismo bizantino y casándose con una princesa imperial. Kiev se convirtió en un centro cultural, con catedrales como Santa Sofía, y los varegos se disolvieron en la población local. Las invasiones mongolas en el siglo XIII destruyeron Kiev, pero el legado varego perdura en la fundación de Rusia de Rosh, nombre de los varegos. El declive también se debió a cambios externos. Europa se fortaleció en reinos como Francia e Inglaterra desarrollaron flotas y ejércitos permanentes, haciendo las incursiones vikingas menos viables. El Danegeld, pagos para evitar ataques, se volvió contraproducente,
financiando más invasiones hasta que los reyes europeos optaron por la resistencia. El clima jugó un rol. La pequeña edad de hielo desde el siglo XIV enfrió Groenlandia, haciendo insostenibles los asentamientos vikingos. Allí para el siglo XV, Vinland fue abandonado por distancias, hostilidad nativa y falta de recursos. Hacia 1100, los vikingos puros, paganos saqueadores nómadas, habían desaparecido. Dinamarca, Suecia y Noruega eran reinos cristianos, participando en cruzadas y comercio hanseático. Pero su legado es inmenso. Genéticamente contribuyeron al ADN de británicos, irlandeses, normandos y rusos. Lingüísticamente, palabras inglesas como sky, window y knife derivan del nórdico antiguo. Topónimos como Jord de Jorvik, Dublín de Fliene y Normandía atestiguan su presencia en exploración. Fueron pioneros, llegaron a América, Groenlandia y Islandia, expandiendo el mundo conocido. Sus sagas, como la Edda poética y la saga de los groenlandeses, preservan mitos que inspiran literatura moderna. Desde Tolkien hasta series como Vikings. Arqueológicos, hallazgos como el barco de Osborg en Noruega revelan su artesanía en barcos finamente tallados, joyas y textiles. Culturalmente, los vikingos desafían estereotipos. No eran solo bárbaros, eran comerciantes astutos, con rutas desde Bagdad a Groenlandia. Mujeres como las guerreras escuderas Shield Maidens de las sagas tenían roles prominentes, heredando propiedades y participando en asambleas. Su arte, entrelazados animales en metal y madera, influyó en el románico. Hoy, los vikingos simbolizan aventura y resiliencia. Festivales como el Apheli AA en Shetland recrean sus tradiciones, mientras museos en Oslo y York exhiben sus artefactos. En geopolítica, su legado persiste en Islandia, mantiene un parlamento milenario, y Groenlandia debate independencia de Dinamarca. En resumen, los vikingos no fueron destruidos. Se transformaron de terror de Europa a fundadores de naciones. Su historia es un recordatorio de cómo pueblos nómadas pueden resaping continentes. Su era terminó, pero su espíritu navega en la historia humana. En conclusión, los vikingos no fueron solo destructores, sino también creadores de historia. De un pueblo aislado en las frías costas de Escandinavia, surgió una fuerza que redibujó el mapa de Europa. Fundó ciudades, abrió rutas comerciales que conectaron continentes, y llegó incluso a pisar América siglos antes que nadie. Su audacia naval, su espíritu guerrero y su capacidad de adaptación les permitieron pasar de saqueadores temidos a colonizadores, mercaderes y finalmente a fundadores de dinastías que moldearon naciones enteras. Hoy, más de 1000 años después, su legado sigue vivo en el ADN de millones de personas, en los nombres de calles y ciudades, en las sagas que inspiran libros y series, y en la imagen romántica del explorador intrépido que desafía lo desconocido. Los vikingos nos recuerdan que la historia no la escriben solo los grandes imperios, sino también aquellos que, desde los márgenes, se atrevieron a navegar hacia el horizonte. Su era terminó, pero su huella perdura como un recordatorio eterno de coraje, ingenio y transformación.